Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, para hablar hoy de residenciales, de derechos humanos y de responsabilidades de todos. Un espacio para dialogar sobre longevidad. Y hoy vamos a analizar cuáles son esos requisitos y para el funcionamiento de estos residenciales. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes para los oyentes. Un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Un gusto. Y hoy es muy interesante este tema porque quizás muchos oyentes estén ansiosos por saber cuáles son esos requisitos para que un residencial esté habilitado para el funcionamiento. ¿Quién lo habilita, Gabriela? Así es muy interesante y realmente creo que todos en estos días hemos escuchado sobre esta intimación que hizo el Poder Judicial al Ministerio de Salud Pública y al MIDES, sí, para que regularicen la situación de los residenciales, pero de los que están en casos más graves, claro, en los próximos 30 días. Y me pareció muy interesante traer este tema porque aquellos que trabajamos con personas mayores, que están institucionalizadas, o que están en sus hogares o que reciben algún tipo de atención, muchas veces no tenemos claro cuáles son todos esos requisitos. Y me parece que es fundamental que la población en general los conozca porque de alguna manera todos somos controladores de eso, claro, somos garantes de esos derechos. Muy bien. Y bueno, ese es el objetivo de hoy, conocer un poquito cuáles son esos requerimientos para lo que ahora se llama el EPEM, establecimientos, claro, de larga estadía, los residenciales de toda la vida. Y bueno, pero debemos tener en cuenta que son dos ministerios los que se encargan de esto. Sí. Es, por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Claro. Por lo tanto, son las autoridades de ambos ministerios las que están encargadas de las inspecciones y habilitaciones. También es importante tener en cuenta que estas habilitaciones a veces pueden demorar 1 año y medio en ser efectuadas estas inspecciones, y justamente allí está la clave. O sea, pero deben de coordinarse. A ver, esto que estás diciendo, pueden estar funcionando sin estar habilitados. No debería, pero sí sucede que comienzan el trámite y las instituciones quedan en espera de las inspecciones, de las habilitaciones y de realizar las correcciones que les sean... Que les sean, claro, que les sean pertinentes, ¿no? Exactamente. Qué tema difícil, ¿no? Porque más allá de estos requerimientos básicos, calculo que para el quien contrata el servicio, pones en manos la vida de un ser querido, como si fuera su casa, ¿no? Creo que esto es importantísimo. Así es muy importante, por eso es importante saber qué requieren estos ministerios para conceder esas habilitaciones, porque de alguna manera, cuando vayamos allí con un ser querido a contratar ese servicio, claro, poder poner el ojo en eso, poder ver si se están cumpliendo. Porque realmente como usuarios tenemos que tener esas garantías. Claro. Y también tenemos la obligación como familias, sí, de verificar que se estén cumpliendo. Y es un derecho que está cubierto. Es decir, los residenciales o el lugar en el que se va a pasar a residir esta persona está obligado de alguna manera o de todas maneras a mostrar sus habilitaciones. La del Ministerio del MIDES, que es el que se encarga de que sea una estadía cómoda, digna para los residentes y expide un certificado social. El Ministerio de Salud Pública atiende toda la parte médica, tales como las historias clínicas de las personas, claro, mayor, la correcta gestión de los medicamentos, que aunque parece algo menor, es sumamente importante. Claro, sí. Porque recordemos que todas las personas mayores siempre toman por lo menos 3 medicamentos. Sí. Y en un lugar donde hay 30, 40, 50 o hasta 100 personas, claro, es fundamental tener un control sobre eso. Pero lo más complicado y más demorado es la habilitación de bomberos.
A ver. Que esto depende de otro ministerio, aunque lo gestiona el Ministerio de Salud Pública. Claro. Los LPEM no pueden exceder, los LPEM que exceden los 750 metros de superficie, Sí. deben de tener detectores de humo electrónicos y extintores. Ujú. Esto es algo interesante. Cuando vamos a contratar un residencial, el fijarse en esas cosas, Claro, que claro. simplemente una inspección ocular podemos ver si tienen extintores, si tienen detectores de humos, pero ¿qué pasa con aquellos centros que son mayores, que tienen más de 750 metros cuadrados? Esos, por seguridad, Bomberos les requiere tener una bomba de agua, lo cual es bastante costoso, bastante oneroso, porque cuesta entre 5 y 6 mil dólares y debe cambiarse periódicamente. Sí, ya. Por eso siempre les digo, cuando vayan, fíjense en esas pequeñas cosas, Sí, sí. así también como otras que no son tan pequeñas y que hacen a la calidad de vida que va a tener nuestro ser querido, como son los recursos humanos. Sí, sí, tal cual, ¿no? En cuanto a recursos, no solo estamos hablando del plantel médico, sino también de la enfermería y de la gente que atiende en el residencial, ¿no? Así es. Por eso siempre les digo, es muy importante saber quién es el director técnico, cómo se llama, tener alguna reunión con él, quién es el psicólogo, quién es el fisioterapeuta, qué actividades se realizan, en qué lugar se realizan, con qué periodicidad se realizan estas actividades, porque esto va a ser parte de la calidad, y tener un rostro y un nombre visible hace que el compromiso y la relación entre el equipo de trabajo y las familias sea mucho más estrecho. Claro. Y esto que tú decías también en cuanto a los cuidadores, obviamente son los que están mayor cantidad de horas en contacto Claro. con las personas mayores. ¿Y te habrá pasado, Gabriela, esto lo podemos tener como experiencia de vida, que los lugares donde los dueños, por decirlo de alguna manera, están presentes día a día, las cosas funcionan mucho mejor que cuando es el dueño del lugar va cada poco tiempo, cada mucho tiempo, ¿no? Sí, eso es algo que suele suceder en los negocios, cuando el Sí. dueño está más presente, como que las cosas están como más bajo control. Yo siempre confío en la responsabilidad de las personas, y sobre todo en el caso cuando hay vidas, cuando Sí, hay sí. seres humanos que están, digo, en esa ecuación. Ujú. También debemos preguntar cuando vamos a un residencial, bueno, ¿cuántos cuidadores hay? La plantilla de cuidadores se fija, varían mucho, Claro. porque aunque nos parezca que no, las personas mayores desarrollan un vínculo afectivo con aquellos con los cuales conviven. Y si hoy está Juana, mañana está María, pasado está Pedro, es adulto mayor, y si ya tiene algún tipo de deterioro cognitivo, no logra crear un lazo afectivo, Ujú. duradero, sentirse contenido, sentir una cierta seguridad. Lo que requiere la reglamentación, que esto lo pueden encontrar en el INPO, Sí. aquellos que tengan la necesidad de saberlo o la Sí. curiosidad, la reglamentación dice que cada 10 personas autoválidas, tiene que haber un asistente, un cuidador cada 10 personas autoválidas y una cada 5 residentes con dependencia. Eso durante el día. Sí. Pero en la noche se necesita un cuidador cada 20 personas mayores autoválidas y un cuidador cada 10 personas con dependencia. Que todos sabemos que la dependencia varía mucho, desde una persona que necesita ayuda para levantarse de la cama como para otra que le es imposible levantarse. Sí, sí, tal cual. También aquí entra otro mecanismo del MIDES, que es la Secretaría Nacional de Cuidado, que es la encargada de validar la competencia de estos cuidadores en los establecimientos de larga estadía. Algo que durante la pandemia evidentemente se vio truncado. Claro. Y que bueno, que hubo que seguir trabajando careciendo de esta validación. Y bueno, yo los invito a los familiares que tienen que por alguna razón que ya no pueden seguir cuidando a su adulto mayor, que cuando vayan pregunten ¿cuántas personas están residiendo aquí? ¿Cuántas personas son los cuidadores? ¿Quiénes son? Claro. Y preguntarse, por ejemplo, ¿qué pasa si llega a haber un incendio, un escape de gas? Si se descompensa más de un residente a la vez durante la noche, por ejemplo, donde hay un cuidador para 20 autoválidos y un cuidador para 10 no válidos. ¿Qué pasa si más de uno se descompensa?
Otra cosa que me han preguntado muchos en los talleres de capacitación de cuidadores y de acompañamiento de cuidadores es que los cuidadores traen ese temor. Dice, ¿qué me pasa si en algún momento me siento mal, me desmayo, me caigo? Y otros casos en que ha pasado que han entrado a robar durante la noche y ellos estaban solos con esa responsabilidad. Creo que es muy importante como familia que bueno, que estemos en control de eso, que preguntemos, que estemos pendientes. Creo que de alguna forma actuamos como un resorte de presión para que todo funcione de la mejor manera. Yo creo que a todo esto que estás diciendo también es muy importante a veces las referencias que tengamos de estos residenciales por alguna otra persona que ya haya estado institucionalizada, por el trato, porque eso habla también muy bien de ese lugar, ¿no? Sin duda, tener referencias es lo ideal, pero muchas veces no las tenemos. No las tenemos y muchas veces es un caos en las familias cuando se da este momento de institucionalizar a una persona por todo lo afectivo, lo emocional, lo vincular que se desarrolla allí. Y de pronto tenés que salir corriendo a buscar ese lugar que no es tan fácil, ¿no, Gabriela? Pero estas indicaciones que tú estás señalando hoy creo que son muy importantes a la hora de contratar un servicio para exigir todas las precauciones necesarias. Tengo algún mensaje que me gustaría compartir contigo. Sí, claro, cómo no. Inés nos dice, buenas tardes, muy interesante el tema de hoy. Este año tuve que poner a mi mamá en un residencial, fue una decisión muy difícil, sobre todo porque es un lugar que además de cumplir con todo lo que ustedes plantean, que se trate con respeto, con cariño, como si estuvieran en casa, cosa que no siempre es fácil. Me parece muy bien que se traten estos temas, muy interesante, y nos manda besos Ana Inés. Muchas gracias. Muy interesante y bueno, muy real lo que nos dice Ana Inés. Es así, tal cual. Por eso es importante ver cómo está construido el lugar. Tiene materiales firmes, tiene pasarelas antideslizantes, tiene desniveles para rampas, para sillas de rueda, para camillas, tiene pasamanos. Los corredores tienen soportes en los laterales para que las personas mayores se puedan sujetar cuando transitan. Claro. También tener en cuenta que las puertas del residencial y sobre todo las de los baños sean lo suficientemente anchas para que puedan pasar sillas de ruedas. Claro. Son pequeños detalles que a veces en esa locura de llevar un ser querido no nos damos cuenta, no pensamos en eso y bueno, después que ya está allí residiendo o nunca nos enteramos de las vicisitudes que pasan o bueno, o ya después de desarraigarlo y volver a buscar otro lugar, es complicado. También es muy difícil. Tengo otro mensaje de Ramón, dice, Gabriela, creo que es fundamental que cumplan los requisitos de higiene, de cuidados, que dé ganas de estar también en el lugar. Dice, porque el hogar es el hogar de muchos ancianos que residen hasta sus últimos días y merecen vivir dignamente. Estoy totalmente de acuerdo que se denuncien y cierren todos los residenciales que no cumplan con las condiciones básicas en que se preserven los derechos humanos. Muy bueno el programa y nos manda saludos Ramón. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Compartimos esa preocupación de que, bueno, de que es una responsabilidad de todos y que debemos denunciar y debemos exigir que se cumpla la reglamentación, porque estamos hablando de vidas humanas, de seres queridos y de personas que cuentan con nosotros por su estado de vulnerabilidad. Y recordar que esto es ir haciendo poco a poco cultura de esto, porque en algún momento nos puede pasar a nosotros, es muy factible de que nos suceda, de que tengamos que estar allí, y si hay una educación, una cultura de cómo debe de ser, este tipo de cosas van a estar más contenidas. También hay que fijarse cuando se va a contratar los servicios de un residencial, las áreas externas que tenga, los patios, que tenga jardines, que sea accesible y que dentro del local también esté previsto una sala de estar, que no es el comedor, claro, que no es la cocina, que no es un patio, es una sala de estar cerrada, calefaccionada, que tenga 1,50 m² por adulto mayor, que allí se van a desarrollar diferentes tipos de actividades de rehabilitación, estimulación cognitiva, sociales, religiosas. Debe estar. También tener en cuenta que la cocina, el comedor, la farmacia deben de tener un lugar específico. Deben de tener un lugar y no debe ser el espacio que tienen para el disfrute o para estar las personas mayores. También requerir a las
a las instituciones que estén habilitadas y que tengan un proyecto de centro. Mucha gente no sabe lo que es el proyecto de centro. El proyecto de centro es un proyecto que deben de presentar para ser habilitados, en donde ellos dicen cuáles son sus objetivos y qué acciones van a hacer para alcanzar estos objetivos. ¿Y esto a qué se refiere? Cómo mantener el vínculo con la familia, qué actividades culturales van a tener, qué actividades religiosas, qué días se van a hacer, qué cantidad de tiempo, y tienen que haber informes que van a estar en el cuaderno de ese residencial, cuaderno que es accesible no solamente para las autoridades que lo controlan, sino para las familias que tienen a los residentes. Muy interesante esto que decís, Gabriela. Tengo acá un último mensaje y nos tenemos que despedir, de Silvia de Tacuarembó, que dice: qué importante que son estas seguridades. Pregunto cuánto cuesta un lugar para ingresar a un adulto mayor cuando un hijo, padre y madre ganan entre 2, no más de 60.000 pesos, porque en general las residencias son bastante más caras. El tema del costo creo que va a dar para otro programa más, porque algunos son bastante costosos, sí. Son muy costosos y bueno, como decíamos, muchas veces el costo interfiere directamente en la cantidad de personal y en la calidad del servicio, en la calidad de la alimentación, en lo edilicio y obviamente en la calidad y en el bienestar de esa persona mayor. Por eso creo que bueno, que si todos trabajamos en esto y no deja de ser algo superfluo, sino absolutamente necesario, creo que bueno, que vamos a ir en ese camino. Le quería dejar unos últimos números a razón de esta preocupación que traía Ramón en su mensaje. Estos números los entramos a buscar en los diferentes organismos estatales y varían de uno al otro, pero a grandes rasgos alguien oficialmente lo dijo hace unos cuantos meses. Decía: en Uruguay, en todo el país existen 1.208 residenciales registrados, algo que con absoluta seguridad me animo a decir que es un número muy, muy inferior a la realidad. 1.208 registrados, 41 de ellos habilitados por el Ministerio de Salud Pública. 10 se encuentran renovando la habilitación. Pensemos que estos números, 41 habilitados, 10 renovando. De 1.208. Y de estos 1.208, hay 208 de ellos, de los que están registrados, imagínense, los que no están, imagínense, 208 se consideran en situación crítica. Y 110 de estos 1.208 están por debajo del respeto de los derechos humanos. Quería cerrar con esto. Es realmente gravísimo los números que nos dejás para cerrar. Creo que, bueno, como bien decís, es entre todos que vamos construyendo, ¿no? Exactamente, y para aquellos que estén interesados, les recomiendo que lean el artículo 356.016, el decreto 356.016, que se refiere a la regulación, habilitación y fiscalización en materia social de los LPM. Y en la página del Ministerio de Salud Pública pueden encontrar los establecimientos que están habilitados. Creo que son pequeñas acciones que debemos de tomar por el bienestar de nuestros seres queridos y por nuestra sociedad en general. Gabriela, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un placer como todos los Vivencias.